Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la vida, por un nuevo día. Gracias a Dios por que nos permite a través de su palabra compartir y a través de internet llegar a tantas personas. Hoy miraba cuántas cámaras habían encendidas, como 27 más o menos. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que están allí, bueno, agradecidos a Dios porque esta pequeña iglesia se fue haciendo cada vez más grande y bueno, preveemos que se va a hacer cada vez más grande con el tiempo también, cuando empecemos con la escuela sabática y con otras programaciones. Así que bueno, agradecidos a Dios por eso. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con la familia. Si tuviéramos que ponerle un título, sería Cuida tu familia. Yo meditaba en esta semana que pasó, sobre todo cuando estuve allá en Bolivia, y estuve unos días solo en un hotel esperando mi vuelo por una circunstancia que hubo. Meditaba, ¿no?, en la soledad y estar lejos de la familia, lo difícil que es estar lejos de la familia, y qué pasaría si ese día en soledad, alejado de nuestras familias, fuera nuestro último día, ¿no? Ustedes fíjense los bonitos pensamientos que me llegaban en ese momento, pero son cosas que todos pensamos, de alguna u otra manera se nos cruza, ¿no? Después uno ora y todo, pero uno se da cuenta de lo importante que es la familia, sobre todo cuando tiene algunos familiares lejos. Y me puse a meditar mucho en esto. De hecho tuve una charla con el hermano Carlos, que él se acordará, sobre la importancia de nuestra familia, de dedicarle tiempo, de estar con ellos. Y entonces el Señor me motivó a compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia sobre este tema. Quisiera ir primeramente al Génesis para ir comentando, bueno, entrelazado con los versículos, ¿no? Vamos a ir a Génesis primeramente, capítulo 1, versículo 28. Hay dos grandes instituciones que Dios estableció en el jardín del Edén. Dos grandes instituciones. Son dos grandes instituciones que Satanás odia. Una de ellas es la institución del sábado, del séptimo día de la semana, como conmemoración de la creación. Y la otra institución es la institución del matrimonio y de la familia. Ambas cosas están bajo la lupa del diablo en estos días, ¿sí? En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan original de Dios era que la humanidad sea toda, completa, una gran familia. De la pareja original, de Adán y Eva, de este matrimonio original, iba a surgir una gran familia que iba a llenar toda la tierra. Era la bendición de Dios que se multiplicasen, y que se multiplicasen como una sola cosa. Después vamos a leer, ¿no?, que Jesús dice que el varón y la mujer son una sola carne, ¿no?, como una sola familia. Pero el plan de Satanás fue, desde el comienzo, dividir. Empezó una división con Adán y Eva primeramente. Eva se separó de su esposo. Conocemos la historia, ¿no? Capítulo 3 de Génesis lo menciona, ¿no? Hubo una separación y Satanás empezó a meter por primera vez una división. Y esto trajo como consecuencia dolor y sufrimiento, al punto tal que cada vez que el pecado llegaba a un límite, que llegaba a un colmo, Dios tenía que dividir forzosamente a las naciones, ¿sí? Y siempre hubo una división. La familia humana tenía que ser una sola. Sin embargo, en la Torre de Babel Dios tuvo que dispersarlos, porque la maldad estaba llegando a un límite, estaba llegando a un colmo. Al punto tal que si vemos este patrón de que cada vez que el pecado avanza hay más división, lo podemos ver en Israel, por ejemplo. Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, eran todos una sola nación. Eran una sola nación. Cada jefe de familia, cada padre de familia estaba llamado a ser un sacerdote para su propia casa. Sin embargo, el pecado trajo división. Después que adoraron al becerro de oro, los sacerdotes iban a ser solamente la tribu de Leví. Una división. Después, Israel pecó al querer un rey como las demás naciones. ¿Y eso qué trajo? En pocas generaciones, división. Israel quedó dividida en el reino del norte
el reino del sur, y el pecado continuó, y a medida que fue pasando el tiempo y el pecado se fue acrecentando, el reino del norte fue llevado cautivo a Siria, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia, y nuevamente dispersión, cuando Dios quería que sean una sola familia. Pero Satanás fue dividiendo cada vez más esa gran familia, hasta el año 70 de la era cristiana, cuando ya los pocos judíos que quedaban en Jerusalén fueron dispersados entre las naciones, y así Israel quedó mezclado totalmente con las naciones, ¿sí? Y ahora lo único que queda, que Satanás necesita terminar de dividir, es el núcleo familiar. Ya no podemos hablar de tribus, ya no estamos unidos por lazos sanguíneos en tribus, como las 12 tribus de Israel. Ya no somos parte de una tribu grande, ahora somos pequeños núcleos familiares, ¿sí? Las naciones están divididas, las provincias están divididas, incluso ahora las familias están divididas, y ahora lo que nos queda es papá, mamá y los hijos, y a lo sumo los abuelos. Pero Satanás quiere dividir eso también, y quiere separarnos. ¿Y qué podríamos hablar acerca de la agenda que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La agenda globalista de hoy en día quiere destruir la familia. No voy a extenderme con esto porque esto es algo harto conocido por todos nosotros. La agenda globalista, o la agenda 2030, o la agenda de la élite, ¿sí? Que es lo que vemos por televisión, lo que vemos en los noticieros, lo que escuchamos todo el tiempo, es que ya no está bueno ser padre, que ya no está bueno tener hijos, que ya no está bueno el matrimonio, ¿sí? La familia tradicional se está convirtiendo en una antigüedad. Ahora el objetivo es destruir la familia por medio del adulterio, por medio del divorcio, ¿sí? Por medio de la homosexualidad también, ¿sí? Porque ya los lazos dejan de ser lazos de sangre, porque uno puede tener tantas parejas como quiera y nunca va a tener un lazo de sangre con alguien, ¿sí? Y obviamente se termina la procreación. La Agenda 2030 está en contra de la procreación. Y nosotros leímos recién en el versículo que Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, la bendición de Dios se veía en la procreación. Esto es muy interesante. Ustedes lean las historias bíblicas y van a ver que cada vez que una mujer era estéril se deprimía. Hoy es al revés. Si una mujer queda embarazada se deprime, ¿sí? Porque ya no tenemos tiempo para nuestros hijos, ya no tenemos tiempo, es una carga, todo es un problema. Entonces Satanás se encargó de dar vuelta esta cuestión y convertir las bendiciones de Dios en una maldición. Y lo que era una maldición de Dios, de que una mujer era estéril y no podía tener hijos, hoy se podría llamar una bendición. O sea, así es como se dio vuelta este plan original, porque Satanás odia a la familia. ¿Y por qué odia a la familia Satanás? Porque él se desengañó cuando descubrió que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, y que el lazo que unía al Padre con el Hijo era tan fuerte como un lazo de sangre, y él odió ese lazo de sangre. Lo odió porque él no lo tenía con el Padre. El Padre lo amaba con amor eterno, como a todos sus ángeles, como nos ama a nosotros, pero el Padre solamente tenía un hijo de sangre, uno solo. Entonces Satanás ahora odia a los hijos de sangre, odia los lazos de sangre y odia a la familia, y quiere que todos estemos lo suficientemente divididos para que nos sintamos solos en los momentos de tristeza, en los momentos de dificultad. Y por eso Satanás odia la familia. Odia la familia y odia el sábado también, ¿no? Yo quiero recomendarles, porque ustedes por ahí piensan que este es un tema menor, que es un tema simplemente de la Agenda 2030, de los movimientos de la izquierda extrema, de los movimientos LGTB actuales, pero esto viene de hace mucho tiempo. Yo quiero recomendarles un libro que se llama 50 años en la Iglesia de Roma. Después búsquenlo. Los que están en Estados Unidos lo pueden comprar. Capaz que en Latinoamérica también está, pero en digital está, y en mi página web está. Así que después, si quieren, les paso el link. Yo todavía no lo terminé de leer, como muchos de los libros que leo, todavía no lo terminé de leer. Pero es el testimonio de un sacerdote católico que se convirtió y aceptó a Cristo. Pero él cuenta sus experiencias durante 50 años, siendo primeramente un estudiante, un seminarista, siendo monaguillo,
desde niño en el catolicismo hasta la adultez. Cuenta toda su historia. Y una de las cosas interesantes que cuenta él es que la Iglesia Católica estaba para destruir la familia. Él vivía a finales de 1800 en Canadá, era un sacerdote católico, y él cuenta lo que le enseñaban en el seminario. Él dice que en el seminario se le enseñaba a los sacerdotes a hacerles preguntas y comentarios atrevidos a niños y a niñas en los confesionarios. Él mismo, yendo al confesionario siendo un niño, fue pervertido por el sacerdote. El sacerdote lo inducía a ese niño a pensar y a hablar cosas que no eran de un niño. Y después, cuando él se preparaba para ser sacerdote, él se dio cuenta de que los sacerdotes eran instruidos a pervertir la mente de los niños y las niñas en el confesionario, de las mujeres solteras, de las doncellas, de las señoritas en el confesionario, con el objetivo de destruir las familias. Pónganse a pensar, ¿no? Hombres que hacen un voto antibíblico del celibato. Esto lo menciona él también, ¿no? Un voto antibíblico contra la familia, contra las tendencias naturales del ser humano, que es a casarse. El celibato solamente puede recibirse como un don de Dios. Los que tienen don de continencia, lo habla el apóstol Pablo. Pero el ser humano fue creado para casarse. Hombres que tomaron un voto contra su naturaleza, que fueron pervertidos incluso desde la niñez, aconsejando a los matrimonios y aconsejando a las familias, aconsejando a los niños y a las niñas, pervirtiendo la institución original de Dios, que es la institución del matrimonio. Entonces este sacerdote, Charles Chiniquy, en este libro, 50 años en la Iglesia de Roma, cuenta cómo la Iglesia Católica en Canadá se dedicaba toda su vida a destruir la institución de la familia y a pervertir a niños y a niñas. Esto no es de la Agenda 2030. Y esto ha saltado como un escándalo, ¿no?, en la Iglesia Católica de ver tantos sacerdotes abusadores que los ponía, cuando se descubría el abuso los trasladaban a otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, la guerra, para que tengamos en cuenta, hermanos, la guerra de Satanás contra la familia no es de ahora, es de siempre. Es de siempre y siempre lo ha hecho a través de sus agentes. Pero para Dios es tan importante la familia que dejó un mandamiento. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 12, que se nos dejó un mandamiento que pienso yo que es fundamental. Este mandamiento tiene muchas aristas, vamos a ver un par de ellas ahora, a continuación. Éxodo capítulo 20, versículo 12, es el primer mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Ustedes saben que los 10 mandamientos están divididos en dos, ¿sí? Están los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación con Dios, y están los otros 6 que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Bueno, el primer mandamiento en relación con nuestro prójimo tiene que ver con honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero dice algo más. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es muy interesante, hermanos. Este mandamiento, bueno, es muy significativo para mí por muchas experiencias personales que he tenido, ¿no? Pero qué interesante esto. Dice que honres a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Cualquier sociedad, cualquier país, cualquier gobierno, ¿sí?, cualquier familia en definitiva, que descuida a los padres, que descuida a sus mayores, que descuida a sus ancianos, es una sociedad condenada a perecer. Hoy se nos está enseñando la industria de la muerte, ¿no? El aborto, ¿por qué? Porque no hay que reproducirse para salvar el planeta. El aborto, la homosexualidad, ¿por qué? Porque no hay que reproducirse para salvar el planeta. Pero se agrega una cosa más a esta industria de la muerte, que es la eutanasia. Hoy se nos quiere hacer creer, a través de los artículos periodísticos, a través de los noticieros, a través de esta misma agenda, que lo mejor para nuestros padres, si no lo podemos meter en un asilo, o si están enfermos, o si están sufriendo, es que descansen, que duerman, ¿sí? Se nos quiere hacer creer que eso es un acto de piedad.
Y por eso esta sociedad está condenada a perecer. De la misma manera que en la Torre de Babel, de la misma manera que en el diluvio. O sea, estamos condenados a extinguirnos porque hemos descuidado a nuestro padre y a nuestra madre. Yo quiero hacer un llamado, hermanos. El tema de hoy no es tanto a cuidarnos de las influencias externas que ustedes las conocen, ¿no? La Agenda 2030, todas esas cosas. El llamado de hoy es a cuidarnos de que nuestra religiosidad, nuestra adoración, nuestra devoción, a veces nos pueda llegar a suspender el tiempo que necesitamos dedicarle a nuestra familia, en especial a nuestros mayores. También vamos a hablar de nuestros hijos, ¿no? Toda nuestra familia, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Muchas veces, hermanos, y esto es algo que tuve una charla con el hermano Carlos, una charla personal donde yo le conté un poco mi testimonio, ¿no? Yo cuando empecé en la iglesia era una persona muy misionera y siempre estaba para predicar el evangelio, siempre estaba para hacer actividad misionera, para salir a repartir folletos, pero yo cometí un grave error. Pospuse demasiado a mi familia. Y hoy yo puedo ver que no toda mi familia está en la fe. ¿Se entiende? Entonces, nuestra primera iglesia es nuestra casa. Las primeras personas que necesitan recibir de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestro tiempo, es nuestra casa. Esa es nuestra primera iglesia. Los esposos, su esposa es la primera iglesia. Es quien tiene que estar feliz. Tenemos que procurar que pueda estar feliz. Nuestros hijos, tenemos que dedicarle tiempo a ellos. Entonces, muchas veces sucede, sobre todo en las familias de la iglesia, y a mí me ha sucedido, y creo que le ha sucedido a mucha gente, que suele pasar que se pospone siempre a los hijos, ¿no? Entonces los hijos soportan los viajes, soportan las reuniones, soportan esto, y hasta que llega una edad en que ellos ya deciden no soportar más, y entonces nosotros queremos dedicar tiempo a ellos, pero ya es tarde. Entonces, hermanos, dediquémosle tiempo a nuestra familia, a nuestros padres. A mí me tocó, ustedes saben, conocen mi testimonio, ¿no? De que fui a ver a mi familia, fui a llevar a mi hijo allá a Argentina y estuve con mi familia y en ese mismo momento perdí a mi padre, ¿no? Entonces yo le agradecí a Dios de poder haberlo visto esos días. Pero hermanos, dediquemos tiempo a nuestra familia, a nuestros padres en particular, que son los que quizá de un día para otro se nos pueden ir, ¿no? Y nosotros no le dedicamos el tiempo necesario. Con respecto a este mandamiento, hay dos artículos que quisiera agregar. Uno se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4, donde se nos agrega algo más. Aparte de nosotros honrar a nuestros padres, se nos habla a nosotros también como padres con respecto a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando llegamos a la edad de ser padres decimos, hey, honra a tu padre y a tu madre, le decimos a nuestro hijo. Pero quizá nosotros no hemos sido los mejores ejemplos, ¿sí? El mandamiento de honrar al padre y a la madre es independiente de si nuestros padres han sido buenos o no. Nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y que eso implica ayudarlos, dedicarles tiempo, ayudarlos económicamente también, si podemos, si no podemos económicamente, con nuestro tiempo, con lo que fuera, pero estar con ellos y suplir sus necesidades. Pero también se nos habla a nosotros como padres. En Efesios 6, versículo 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero después dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué interesante esto, ¿no? O sea, nosotros como padres a veces descuidamos a nuestros hijos y los provocamos a ira. ¿Y qué significará esto, provocar a ira, no? Entiendo yo que tiene que ver con entregarlos, ¿no? Entregarlos a que ellos se críen a sí mismos, ¿no? Porque acá dice que tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, dediquemos el tiempo a nuestros hijos, dediquemos el tiempo a nuestros padres. Otra cláusula sobre honra a tu padre y a tu madre está en Marcos capítulo 7, versículo 9 al 11,
Y acá es donde se contrapone, ¿no? Nuestra supuesta adoración, nuestro supuesto evangelismo, nuestra supuesta religiosidad, con la verdadera religiosidad, con la verdadera adoración, con el verdadero evangelismo que empieza por casa. Y de esto eran expertos los escribas fariseos. Entonces Jesús les dice en el versículo 9, Marcos 7, versículo 9 al 11, dice así: les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento, ¿no? Y el que maldijera a su padre y a su madre muera de muerte. O sea, esto está escrito en la ley, ¿no? No solamente en los 10 mandamientos, sino en la ley de Moisés, que había que honrar al padre y a la madre. Y fíjense que el honrar, más allá de hacer una reverencia, más allá de estar con ellos, tiene que ver con una ayuda económica, que muchas veces nuestros mayores son postergados, ¿no? Reciben quizá una jubilación miserable, y para eso están los hijos, para eso estamos nosotros. Entonces dice, pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte quedará libre, y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Los fariseos tenían la costumbre de decir, bueno, yo tengo mis posesiones terrenales, tengo mi dinero, pero yo lo declaro corbán, una ofrenda para Dios. Entonces no puedo ayudar a mis padres porque esto está dedicado a Dios. Entonces Jesús dice que ellos están invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. Y no es que los fariseos agarraban y donaban eso a la iglesia, no. Declarar corbán o ofrenda, algún bien material o alguna riqueza material, significaba que yo tengo mis posesiones, digo que son ofrenda, las declaro ofrenda delante del templo, del santuario, y cuando yo me muera, eso pasa como herencia directamente al santuario. O sea que ellos lo iban a usar toda su vida. No era que estaban siendo religiosos, no era que estaban siendo devotos. Entonces acá Jesús contrapone, ¿no?, la verdadera religión con la falsa. La falsa era una apariencia de piedad. La verdadera era ayudar a tu papá y a tu mamá. Esa era la verdadera religión. Cuidar a tu familia, cuidar a los tuyos, a los que están con vos en tu casa. Otro pasaje, hermanos, que me gustaría compartir también está en Marcos, capítulo 10, versículos del 6 al 9, y tiene que ver con esta unidad y con el afán de Satanás de destruir esta unidad. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 9 dice así: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Esto es interesante, lo que hablamos al principio. Dios quería que la familia sea una sola. Satanás lo que hizo fue traer división, cada vez esa división se fue metiendo más, al punto de que hoy ya ni siquiera la familia tradicional está en pie. Pero el versículo 9 dice así: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Muchas veces decimos, ¿no? Bueno, Dios permitió que esto se separara, que esto se destruyera. No. Si alguien separó, si alguien destruyó, si alguien causó división, fue el hombre, no Dios. Fue el hombre. Y ese hombre podemos ser nosotros mismos. Nosotros mismos con nuestras malas actitudes, nosotros mismos con la falta de dedicación de tiempo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra esposa. ¿Quién destruye? Destruye el hombre. Pero Dios no destruyó esa unión. Dios no destruyó esa familia. Fuimos nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, pongámonos en nuestra mente, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Yo sé que muchas veces no depende de nosotros. Yo estoy hablando siempre en primera persona. A veces simplemente nuestros hijos no nos quieren hablar. Simplemente nuestros hermanos se han separado de nosotros, ¿sí? O se ha terminado una relación matrimonial que nosotros no pudimos salvar, ¿sí? Y no depende de nosotros. Yo sé que muchas veces pasa eso, pero siempre es el hombre el que causa la división. Este texto se encuentra en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27,
Y acá Jesús nos muestra nuevamente la verdadera religión, la verdadera fe, la verdadera adoración, la verdadera obediencia, lo que la iglesia está llamada a hacer. Jesús estaba en la cruz del Calvario, en sus últimas horas, y su madre estaba por quedar sola absolutamente. Su madre ya había enviudado, el único sustento que ella tenía era su hijo, o alguno de sus hijos, y en este momento estaba por perder a Jesús, ¿sí? Y Jesús, no pensando en sí mismo, no pensando en su sufrimiento, sino pensando en su familia, honrando a su padre y a su madre, dice estas palabras. Dice, estaban junto a la cruz, versículo 25 de Juan 19, su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué importante, hermanos, ¿no? Esta es la verdadera religión. A veces nosotros, con otros motivos, con otras excusas, a veces podemos llegar a contraponer la religión y el evangelio, ¿sí? O las apariencias o las formas de la religión y el evangelio a lo más importante, que es nuestra casa, Yo sé que muchas veces tenemos que ayudar a otras personas que no tienen un hogar cristiano, a niños que han sido descuidados por sus padres, a familias que están destruidas porque no creen en Cristo. Pero nosotros no podemos descuidar nuestra familia, hermano. Nosotros podemos ayudar a otras familias cuando nuestra familia está bien, cuando nuestra familia está unida. Si no, no podemos cumplir nuestra misión, porque ¿quién nos va a ayudar a nosotros? Entonces, si Cristo es el centro de nuestra familia, si le dedicamos tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, nosotros podemos ayudar a otros, ¿sí? Y el último pasaje que tiene que ver con esto, con la ayuda, está en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 3, 4 y 8. Vamos a leer esos versículos. Este texto está hablando acerca de las viudas. Habían viudas, obviamente, en Israel. Había una responsabilidad colectiva de ayudar a las viudas. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay que hacer una discriminación entre a qué viudas ayudar y a cuáles no. Hay un límite de edad. Hay factores como el tema de si tienen hijos o no tienen hijos, si se han vuelto a casar, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de condiciones con respecto a ayudar a las viudas. No es el tema de hoy. Pero sí quiero tomar este elemento de nuestra ayuda al prójimo y la importancia que tenemos nosotros de cuidar por nuestra propia casa. Fíjense lo que dice el verso 3 y el verso 4. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos en casa y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El llamado, hermanos, es a cuidar primeramente nuestra casa. Versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, no puede haber un resumen más claro que este. Si descuidamos nuestra casa de lo que nuestra familia necesita, el tiempo, la contención, las cuestiones materiales que son importantes también, porque tienen que ver con muchos aspectos de nuestra casa, las cuestiones materiales tienen que ver con la salud, tienen que ver con el bienestar, con todo lo que necesita nuestra familia. Si nosotros no proveemos a nuestra casa lo que nuestra casa necesita, el tiempo necesario para dedicarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, ese es peor que un incrédulo. Esto es tremendo, hermano. Entonces la verdadera religión empieza por casa. Cuidemos nuestra familia, hermanos. Cuidemos nuestra familia de las interferencias externas. Satanás quiere destruir nuestra familia con el adulterio, con diferentes cuestiones, quiere destruir el matrimonio. Pero muchas veces pasan las familias cristianas que el formalismo, las obligaciones, etcétera, etcétera,
nos llevan quizá a destruir nosotros mismos, nuestra propia familia. Oremos por nuestra familia, oremos por nuestros hijos, por nuestros padres, acompañémonos unos a otros, hermanos, y vamos a tener mucho más para predicar al mundo que nos mira, al mundo que está observándonos, más que lo que decimos, nuestro comportamiento y los frutos que han tenido en nuestra familia. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.